Primero de Samuel 18-19. Primero de Samuel 18. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió unido a David y le tomó tanto afecto como a sí mismo. Aquel día lo retuvo Saúl y no le permitió volver a casa de su padre. Establecieron entonces un pacto Jonatán y David, pues Jonatán le tenía tanto afecto como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, así como las demás vestiduras, incluso la espada, el arco y el cinturón. David salía con éxito de todas las expediciones que Saúl le encomendaba. Le puso al frente de los hombres de guerra y alcanzó el favor a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los servidores de Saúl. Sucedió que a su regreso, cuando volvía David de vencer al filisteo, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando ante el rey Saúl, al son de alegres panderos y tímpanos. Las mujeres cantaban gozosas a coro. Saúl ha matado a 1000 y David a 10.000. Se irritó mucho Saúl y le desagradó esta copla, pues decía: le atribuyen a David 10.000 y a mí solo 1000. No les falta más que hacerlo rey. Desde aquel día Saúl no miraba a David con buenos ojos. Al día siguiente le invadió de nuevo a Saúl aquel mal espíritu que provenía de Dios y comenzó a delirar por la casa. David estaba tocando como otras veces cuando Saúl, que tenía la lanza en la mano, la arrojó con intención de clavar a David contra la pared, pero David la esquivó por 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con David y se apartaba de él. Así que Saúl lo alejó de su presencia, nombrándole jefe de 1000. David iba y venía al frente de las tropas y tenía éxito en todo lo que emprendía porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito en todo, comenzó a temerle. Todo Israel y Judá querían a David porque iba y venía al frente de ellos. Saúl dijo a David: te daré por esposa a mi hija mayor, Merab, pero tienes que ser valiente y pelear en las batallas del Señor. Saúl se decía para sí: que no tenga que caer mi mano sobre él, sino que sea la mano de los filisteos. Le respondió David: ¿quién soy yo y quién es mi familia en Israel para llegar a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el momento en que Saúl debía entregar su hija Merab a David, se la entregó como esposa a Adriel de Mejolá. En cambio, Mical, la segunda hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo comunicaron a Saúl y le agradó, pues pensó para sí: se la daré como cebo a ver si cae sobre él la mano de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez: ahora podrás ser mi yerno. Y ordenó Saúl a sus servidores: hablad en secreto a David y decidle: el rey te aprecia y también te aprecian sus servidores. Acepta ser yerno del rey. Los servidores de Saúl le comunicaron a David en privado todas estas cosas, y David respondió: ¿os parece sencillo llegar a ser reino del rey? Yo solo soy un hombre pobre y humilde. Los servidores le comunicaron a Saúl: David ha dicho estas palabras. Y dijo Saúl: decidle de nuevo a David que el rey no quiere dotes, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Saúl pensó así entregar a David en manos de los filisteos. Cuando los servidores del rey comunicaron estas palabras, le parecieron razonables a David para llegar a ser yerno del rey. Todavía no se había cumplido el plazo cuando David se levantó, salió con los suyos y mató a 200 filisteos. Llevó consigo los prepucios y se lo comunicaron al rey para que lo hiciera su yerno. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical. Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, la hija de Saúl, le amaba. Saúl tuvo todavía más temor a David y fue su gran enemigo día tras día. Los príncipes de los filisteos salían en son de guerra y siempre que salía David obtenía más éxito que los servidores de Saúl. Así su nombre se hizo célebre. Primero de Samuel 19. Saúl habló a Jonatán su hijo y a todos sus servidores sobre la intención de matar a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, tenía mucho afecto a David y le previno: Saúl, mi padre, te busca para matarte. Por tanto, mañana ten cuidado, retírate y escóndete. Yo saldré y permaneceré junto a mi padre en la zona en que tú estás. Le hablaré de ti y todo lo que vea te lo comunicaré. Contó pues Jonatán muchas cosas buenas de David a su padre Saúl, diciéndole: no haga daño el rey a su siervo David, que él nada malo ha hecho. Al contrario, sus obras te han sido favorables. Ha puesto su vida en peligro, ha matado al filisteo y el Señor ha concedido una gran victoria a todo Israel. Tú mismo te alegraste al verlo. ¿Por qué ahora vas a hacerte reo de sangre inocente matando a David, que no tiene la culpa? Saúl atendió a las palabras de Jonatán y juró: por vida del Señor no morirá. Llamó enseguida Jonatán a David y le comunicó todas estas palabras. Luego lo llevó ante Saúl y David
siguió a su servicio como antes. Se reanudó otra vez la guerra y David salió a luchar contra los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él, pero el mal espíritu que venía del Señor se apoderó otra vez de Saúl, que estaba sentado en su casa con la lanza en la mano mientras David tocaba. Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza, pero David la esquivó. La lanza se clavó en la pared y él salió huyendo y se puso a salvo aquella noche. Saúl envió a unos hombres a casa de David para vigilarlo y matarlo a la mañana siguiente. Mical, su mujer, se lo advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana morirás. Mical pudo bajar a David por la ventana y así él salió huyendo y se puso a salvo. Luego Mical tomó uno de los terafim, lo puso sobre la cama, puso una piel de cabra a la cabecera y cubrió todo con ropas. Cuando envió Saúl a los mensajeros para apoderarse de David, Mical les dijo: está enfermo. Saúl envió de nuevo hombres para buscar a David, diciéndoles: traédmelo en la cama, que lo mataremos. Llegaron los enviados y encontraron uno de los terafim sobre la cama y la piel de cabra a la cabecera. Dijo entonces Saúl a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado irse a mi enemigo? Mical le respondió: él me dijo: déjame marchar, si no te mataré. David pues huyó y se puso a salvo. Llegó a Ramá, donde estaba Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Después Samuel y él se fueron a habitar en Nayot, pero algunos le comunicaron a Saúl: David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió a unos hombres para apoderarse de David, pero cuando vieron a la comunidad de profetas en trance, y entre ellos a Samuel, el Espíritu de Dios invadió a los emisarios y también ellos comenzaron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl y éste envió a otros que también comenzaron a profetizar. Volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron a profetizar. Entonces él mismo se fue a Ramá y al llegar a la cisterna mayor que hay en Secú preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Le dijeron: están en Nayot, en Ramá. Se dirigió a Nayot en Ramá, pero también a él le invadió el Espíritu de Dios y fue profetizando hasta llegar a Nayot en Ramá. Allí se despojó de sus vestiduras y estuvo profetizando en presencia de Samuel. Luego cayó a tierra desnudo y pasó así todo aquel día y toda la noche. Por eso se dice: ¿también Saúl anda entre los profetas? Salmo 105, 1-15. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, anunciad entre los pueblos sus hazañas. Cantadle, entonadle salmos, proclamad todas sus maravillas. Gloriaos en su nombre santo, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Acudid al Señor y a su poder, buscad su rostro de continuo. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca, linaje de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios alcanzan toda la tierra. Él recuerda siempre su alianza. La palabra que ordenó por 1000 generaciones, que selló con Abraham, el juramento hecho a Isaac y que puso como ley a Jacob, a Israel como alianza eterna, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra herencia. Cuando eran un pequeño número, muy pocos y extranjeros en ella, y erraban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirles y castigó a reyes por su causa. No toquéis a mis ungidos, no hagáis daño a mis profetas. Lucas 21, 29, 22, 13. Y les dijo una parábola: observad la higuera y todos los árboles, cuando ya echan brotes, al verlos sabéis por ellos que ya está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilaos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida, y aquel día no sobrevenga de improviso sobre vosotros, porque caerá como un lazo sobre todos aquellos que habitan en la faz de toda la tierra. Vigilad orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él muy de mañana al templo para oírle. Lucas 22. Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba la ocasión propicia para entregárselo a espaldas de la gente.
Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y les respondió: «Mirad, cuando entréis en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y decidle al dueño de la casa: el maestro te dice: ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla allí». Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua.